Protagonistas. Contacto telefónico. Nos da muchísimo gusto siempre que hay la oportunidad de conversar con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, para hablar de este tema de la violencia en el país. Y es que el pasado 25 de mayo se llegó a la cifra de 156.136 asesinatos de diciembre de 2018 a el 24 de mayo de 2023. Es ya el sexenio más violento de la historia reciente del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues reconoció efectivamente que es así, sin embargo lo atribuyó a la mala herencia que le dejaron los gobiernos anteriores. En el quinto año de su gobierno, ¿hasta qué punto es responsabilidad del presidente? ¿Hasta qué punto es la inercia de eso del pasado? Bueno, lo vamos a platicar. Francisco, gracias como siempre por estar con nosotros. Muy buenos días. Marcela Pámanes, Arturo González y Manuel Cerrato, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos. Muy buenos días a todos el auditorio. Gracias, días, Francisco. Pues estamos ya en este punto donde hablamos del sexenio más violento en la historia del país. ¿Eso qué nos dice ya en la recta final de este gobierno, donde el tema de la seguridad pública pues nunca se corrigió? A ver, creo que son varios factores. Es cierto que el presidente recibe al país en una situación de crisis creciente. Hay que hacer una memoria. Si ustedes recuerdan, hacia el final del sexenio del presidente Calderón, tuvimos una reducción sistemática de prácticamente todos los delitos. Por el último año y medio de su gobierno, todos los delitos estuvieron bajando y así se mantuvo durante los primeros 3 años de la administración de Peña. El abandono de la estrategia de seguridad, los recortes a la Policía Federal, la menor capacidad de la Fiscalía General de la República, pues permitió que los grupos no solo se reconfigurasen, sino que creciesen a niveles no antes vistos. Y entonces vemos estos 2017, 2018 con niveles de violencia altísimos. Ahí es donde recibe el presidente del país. Él dice que sabe cómo reducir la violencia, nos promete que a partir del primer día de su gobierno bajarán los delitos. Evidentemente eso era una promesa sin ningún fundamento. Luego dice que al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 10 meses, al año, a los 2 años. El tema es que ya llevamos pues, prácticamente las 2/3 partes del sexenio y las cosas siguen empeorando. No solo si consideramos el homicidio doloso como uno de los elementos clave para medir la violencia, sino si vemos todos los otros delitos que ocurren en nuestro país. Este no es solo el sexenio con la mayor tasa de homicidios, de víctimas de homicidio, sino también es el sexenio que por mucho ha rebasado todos los récords en materia de desapariciones de personas. En 4 años y medio han desaparecido más personas que en los últimos 2 sexenios juntos. Es el sexenio con la mayor cantidad de otros delitos que atentan contra la vida y la integridad personal. Es el sexenio con la mayor tasa de delitos de género, de extorsión, de trata de personas, de narcomenudeo, de robo al negocio, de robo de transporte de carga, de fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Y paralelamente también es el sexenio en donde ha habido menos decomisos, menos aseguramientos de drogas, de armas de efectivo, menos sentencias condenatorias, hay más impunidad y más corrupción. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que hoy ya el presidente no se puede escudar en esto que nos estuvo diciendo por tanto tiempo, que es culpa del pasado, es culpa de los que estuvieron antes, porque pues si el presidente sabía cómo estaba el país y sabía que no iba a poderlo resolver, pues porque promete algo que aseguró y que fue un indicador clave para que muchos lo eligiesen. Y segundo, pues, si esta estrategia no está funcionando, ¿qué se está haciendo diferente para entonces tener resultados diferentes? La realidad es que nada ha cambiado. Lo que se hacía con Calderón a lo que se hace ahora, la única cosa mala es que ahora se hace mal, antes se hacía un poco mejor. Es decir, tenemos al ejército y a las Fuerzas Armadas en las calles, con menos efectividad, con menos capacidad. Las policías y fiscalías estatales las aniquilaron entre recortes presupuestales, falta de apoyo federal. Las policías municipales llevan 3 años consecutivos sin un solo peso. Y de nuevo, pues este discurso incluso muy nocivo para las fuerzas
federales, que es si vamos o no a pactar con el narco, si hay cierta o no tolerancia a las conductas delictivas. Entonces, hay un presidente que no tiene idea qué hacer con el tema de seguridad. El que se reúnan todos los días, ya lo dije yo en este mismo espacio, es una tontería, porque pues si te reúnes todos los días para tomar decisiones con base en lo que sucedió ayer, es una pésima manera de tomar decisiones. No se toman las decisiones de política pública así, y si se reúnen nada más para contar lo grave que está el país, pues también es una pésima decisión y un desperdicio de recursos de todos los mexicanos. Sí, efectivamente, lo planteas muy bien, Francisco, porque se extendió el plazo para que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad, también el tema de la Guardia Nacional que se creó, se desplegó y que también se le dieron atribuciones que en un origen pues se supone que no iba a tener, ¿no? A estas alturas ya debería de tener mando civil, por ejemplo, y efectivamente no ha cambiado nada, amén de estas situaciones presupuestarias que han ahorcado, como señalas, a las corporaciones locales. Entonces no parece haber una estrategia conjunta, articulada entre los tres niveles de gobierno, como para atender la situación de violencia. Ahora, también se ha hablado mucho en el discurso presidencial de atender las causas sociales que originan la violencia. Pues tampoco es que eso haya hecho o esté haciendo diferencia, sobre todo porque los efectos de hacerlo así, si bien pueden ser encomiables porque hay que atender las causas sociales, pero pues eso ofrecería soluciones a muy largo plazo, y entonces vemos el desastre que ha sido la seguridad ahora mismo. En el año que queda, ¿hay alguna posibilidad de que haya un giro de timón, o de plano va a irse todo con la misma inercia, sobre todo pensando en la elección del 24, que las fichas estarán puestas en ello? Pues mira, yo tengo que señalar que hay cosas que nos preocupan muchísimo. La primera es la falsedad de información. Tú sabes bien que en todos los sexenios nosotros hemos peleado con las autoridades, señalando algunos problemas de registro. Pero una cosa son los problemas de registro y otra son las abiertas, o sea, es ocultar abiertamente la información que está ocurriendo acerca de la incidencia delictiva. Sí. Y lo que estamos viendo no lo habíamos visto. Por ejemplo, un caso concreto puntual: desaparecen 7 jóvenes de un call center en Jalisco, esto esta semana, se encuentran los cuerpos hace 2 días, tuvieron que haber sido reportadas 7 víctimas de homicidio doloso relacionadas con este hecho. Si volteamos a ver los datos que publica diariamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ese número de personas, el número de víctimas no aparece. El mes pasado, las personas que viajaban de Guanajuato hacia Coahuila y que son privadas de la libertad en abril en San Luis Potosí, pagan el rescate, no las liberan, se dan a la tarea de buscarlas y encuentran no solo a esas 13 personas, sino a otras 105 personas que estaban privadas de la libertad. Quiere decir que en el mes de abril, San Luis Potosí debió haber reportado 128 víctimas de secuestro. Pues si volteamos a ver la estadística local, lo único que nos reportan de enero a abril son 10 víctimas de secuestro. Nos están incluso mintiendo con los números. Si no hay más homicidios, o sea, si la estadística de homicidios no se ha movido tanto como se debería, es porque tampoco están buscando a las víctimas. Insisto, en 4 años y medio de gobierno han desaparecido más personas que los últimos 2 sexenios juntos. Entonces, si hoy estuvieran buscando a las personas que han desaparecido, tendríamos por lo menos 20,000 muertos más que sumar a esta terrible estadística. Entonces, la situación es muy grave. Yo no creo que va a haber un giro de timón, porque ayer es la primera vez a lo largo de lo que va del sexenio que el presidente de alguna manera reconoce que la violencia sí está desatada. Porque si vemos las presentaciones que hacen todos los meses, el presidente miente acerca de los resultados, la secretaria hace un ejercicio que cualquier estudiante de estadística de secundaria le diría está mal hecho, porque comparan peras con manzanas, agarran meses aleatorios, dicen que como en el mes de octubre de 2018 había tanto y en este último mes hubo tanto, entonces bajó 61%, como si en medio no hubiera nada. Sí. Es decir, hacen un ejercicio para
tener una narrativa que suene bien, pero los hechos nos demuestran un desastre absoluto, un desastre institucional, un abandono de las instituciones locales, una falta de apoyo sobre lo local muy importante. Y hoy Morena controla las 2/3 partes del país. Si hace 2 años nos podían decir, bueno, pero es que la culpa es de los gobernadores, pues si la culpa es de los gobernadores, es de los gobernadores morenistas. De hecho, nosotros, recordarás, hace un par de meses presentamos el análisis de incidencia delictiva de lo que va del sexenio, y los peores estados del país son los estados gobernados por Morena. Sí. Y donde entra Morena, inmediatamente se descompone la seguridad. Voltea a ver el caso de Baja California, Michoacán y Tamaulipas. En menos de 3 meses del cambio de gobierno ya la situación estaba imposible. Hoy tenemos elecciones, les preguntamos a los candidatos quién tenía un proyecto, y es lamentable que de los 6 candidatos que hay a elección como gobernador, las 2 candidatas del Estado de México y los 4 candidatos de Coahuila, solo la mitad pudo contestar con un programa de seguridad, y son Alejandra El Moral, Manolo Jiménez y Lenín Pérez. Son los únicos 3 que tuvieron la capacidad de contestar preguntas específicas de política pública. Armando Guadiana, Ricardo Mejía, alguien que se supone que debería de saber algo de seguridad, no pudo contestar a pesar de que se había comprometido. Delfina ni siquiera hizo el intento. Entonces, de nuevo vamos a votar por candidatos que no saben qué hacer, que no tienen preparación, que no tienen programa, que no tienen proyecto, y que al mismo tiempo pues nos van a seguir diciendo es culpa del cochinero que me dejaron en el pasado. Coahuila está en una situación privilegiada respecto al resto del país. Yo sé que también hay delitos, yo sé que muchos de los que nos están escuchando podrán decir, pues a mí me asaltaron, yo tuve un robo a casa habitación. Eso no quiere decir que estén exentos de los delitos. Pero comparado con el país es el segundo estado más seguro, y ha sido gracias al trabajo, sí, de las autoridades locales, pero de la sociedad civil, de los empresarios, de la academia, del ciudadano de Coahuila. No pueden perder esa seguridad, porque construir es muy difícil, pero perder es muy fácil. En poco tiempo pueden regresar a estar como estaban hace 10 años, que era una situación imposible vivir en Torreón. Estamos hablando con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Te saluda Arturo González. Francisco, ¿frente a qué estamos? Si sumáramos la capacidad de organización y los elementos que tiene la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Armada de México, son alrededor de 320,000 efectivos más o menos. A ellos hay que sumarle las policías estatales y municipales. Pudiéramos llegar fácilmente a los 600,000 elementos de fuerzas del orden en todo el país. 600,000. Es impensable que un estado con esa capacidad no pueda contener a fuerzas criminales, que no creo que lleguen a 600,000, con todo y el armamento que tengan, que probablemente sea igual al que tienen los policías, el ejército y demás. ¿Frente a qué estamos? ¿Frente a una monumental incompetencia de los 3 niveles de gobierno? ¿Frente a una infiltración que genera una complicidad que impide actuar al Estado mexicano? ¿Frente a una inteligencia suprema de los criminales para evadir cualquier acción del Estado mexicano? ¿O simple y sencillamente frente al desdén de los 3 niveles de gobierno que no quieren hacer frente al crimen organizado? A ver, yo creo que pues el análisis parte de un supuesto que las policías que tenemos se parecen entre sí. Tenemos lo que teníamos al terminar el sexenio pasado era aproximadamente 350,000 policías entre estatales, municipales y federales, de los cuales el 10% eran federales. Hoy no tenemos esos números. ¿Por qué? Porque también la pandemia lamentablemente tuvo efectos negativos en términos del estado de fuerza. Los policías no se pudieron resguardar, muchos lamentablemente perdieron la vida por cuestiones de salud, y entonces tenemos esas policías que son menos de las que teníamos. Y su nivel de preparación pues no es el que teníamos hace 4 años, porque en medio, insisto, pues se han hecho todos los recortes posibles. Los municipios, vuelvo a decirlo, tienen 3 años sin un solo peso para su fortalecimiento. Tienen para pagar salarios y mal, pero no para
tan siquiera cambiarle una llanta a una patrulla, o comprar armas, o comprar tecnología, o renovar las licencias de tecnología. Es decir, están siendo absolutamente abandonadas. Las fiscalías tienen un 40% y policías estatales un 40% menos de recursos de lo que tenían el sexenio pasado. Entonces no se parecen entre sí. Y una cosa es Coahuila, en donde tenemos una fiscalía que, como todas las fiscalías, tendrá sus áreas de oportunidad, pero tiene buenos resultados, buenos números, buena capacidad. Y luego tenemos cosas como Guerrero, en donde en este momento nosotros estamos ayudando a varias víctimas que fueron violadas, que fueron robadas, que fueron sufrieron varios delitos, y los están extorsionando, les están pidiendo dinero para no meterlos a las víctimas a la cárcel. Sí, entonces no se parece nuestro estado de fuerza entre sí. Y el Ejército y la Guardia Nacional no tienen las capacidades, no porque no tengan la buena voluntad. Yo creo que los soldados en México, muchos son ejemplares, pero el ejemplo de Tamaulipas es un ejemplo que muy claro. Hace mes y medio hay un retén, los jóvenes se espantan, se dan a la fuga en vez de pararse, no se sigue ningún protocolo, agarran y abiertamente el ejército les dispara a los jóvenes. 4 mueren en el momento, un quinto logra salir del vehículo con vida, lo ejecutan de espaldas, una ejecución perjudicial. Sí. Ese es un error clave del ejército. Intentan llevarse el vehículo bajo el argumento que tiene drogas y que tiene armas. La comunidad no lo permite. Efectivamente no tenía ni armas ni drogas. Fue una mala actuación del ejército. Costó la vida de 5 jóvenes y que destruyó por lo menos 5 familias, sino una entera comunidad. Entonces el ejército no se ha hecho nada por subsanar esas deficiencias y hoy es más poderoso que nunca. Y la Guardia Nacional a la fecha no tiene un programa rector de profesionalización. No tiene, los guardias nacionales, si acaso pasan 20 horas de capacitación, cuando Policía Federal pasaba 14 meses en capacitación. No tienen controles de confianza y el perfil de ingreso es mucho más bajo. Entonces, no se parece el estado de fuerza que tenemos. Y en cuanto a armamento, tienen mucho mejor armamento los delincuentes. Entonces, hay una falta de voluntad, hay la estrategia, insisto, que es clave, y la falta de reconocimiento del problema por parte de quien tiene que tomar las decisiones, pues no abona esta situación. Muy bien. Francisco, pues te queremos agradecer como siempre tu atención para conversar con nosotros. Muchísimas gracias. A ustedes, y yo los invito a que este domingo salgan a votar por candidatos que tienen un proyecto y no nada más gente que tiene puros dichos. Muy bien. Muchísimas gracias, Francisco. Hasta pronto. Saludos, gracias. Saludos, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Vamos a la pausa, 9:08, 29 grados. Regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada.